Las personas que han tratado de expandir el conocimiento lo han hecho por medio de descubrimientos totalmente empíricos, teniendo como brújula su curiosidad. Justamente muchos lo que querían hacer era tratar de ser capaces de abstraer lo suficiente de sus problemas para poder enfrentar cosas similares en un futuro. A esto lo llamamos generalizar, y es lo que se suele hacer en el aprendizaje de máquina. Sin embargo, algunos investigadores, dejándose llevar por esta misma curiosidad, encontraron que el mismo hecho de cómo se ha venido planteando la generalización necesita ser reevaluado. Así, el artículo del que voy a hablar tratará de responder qué es lo que distingue a las redes neuronales que generalizan bien de las que no. Para hacer esto, los autores hicieron varios experimentos y comprobaron que los enfoques tradicionales no explican por qué las redes neuronales generalizan bien en la práctica. Formalmente, como se vio en el curso, lo que se quiere en el aprendizaje de máquina es minimizar la diferencia entre la proporción de equivocaciones en los datos que se usaron para entrenar al modelo y en los datos que se usaron para probar su efectividad. En otras palabras, es reducir el error de generalización del modelo. Además del concepto fundamental de generalización, hay otro que es necesario conocer y es la regularización. Entonces, el problema de aprendizaje puede ser visto como un problema de optimización, digamos minimizar los errores que comete el modelo, y para este tipo de problemas existen diferentes métodos iterativos para llegar a una solución. Ahora bien, en la práctica queremos el mínimo número de iteraciones posibles y es ahí donde entra la regularización. Son técnicas para agilizar la convergencia, por ejemplo, restar en cada paso de iteración un término para forzar la convergencia o modificar el contraste y el brillo de algunas imágenes para resaltar ciertas características importantes. Ahora bien, en trabajos previos hechos por Bartlett y Harrell se analiza el poder de representación de las redes neuronales y los teoremas de aproximación universal para los perceptrones, y se ha intentado ver la capacidad de generalización de las redes neuronales dando algunas cotas al error de generalización. Además, también hay un trabajo de Neighbor y algunos colegas suyos que mediante experimentos concluyó que el tamaño de la red no es la principal forma de control de capacidad para las redes neuronales. Así, en el artículo los autores toman el caso particular de las redes neuronales profundas y ejecutan sus experimentos con diferentes arquitecturas y usando las bases de datos de imágenes CIFAR-10 e ImageNet para cuestionar la visión tradicional de la generalización. Concretamente, el artículo empieza mostrando sus experimentos para analizar cómo afecta la aleatorización en el entrenamiento de un modelo. En la primera prueba se usan un conjunto de datos tal y como están. En la siguiente se corrompen parcialmente las etiquetas escogiendo al azar cierto número de datos a los que se les cambia su etiqueta. En el tercer experimento la etiqueta de cada imagen se elige aleatoriamente. En el cuarto se intercambian los píxeles de cada imagen por medio de una permutación específica. En el quinto se intercambian los píxeles aleatoriamente y finalmente en el último se añade un ruido gaussiano a los píxeles de cada imagen. Obviamente, en la gráfica de los resultados se ve que entre menos cambios, más rápido se encuentra una solución. Pero lo realmente sorprendente es que todos hayan podido llegar a una solución, ya que cuando se aleatorizan las etiquetas se está destruyendo cualquier relación entre la imagen y la etiqueta. Las otras gráficas describen, según qué tanto se hayan modificado las etiquetas, cuánto tiempo demorará en sobrecargarse el modelo de aprendizaje y la proporción de error de la arquitectura de la red. En ambos casos vemos que converge, lo que es aún más sorprendente. Luego, en otra tanda de experimentos se quiso ver el rol que juega la regularización en la generalización, comparando la diferencia de cuando se activan o no estos mecanismos en arquitecturas como Inception, AlexNet o MLP para un etiquetado aleatorio. Entonces se compararon las técnicas de Data Augmentation, que básicamente es aumentar el conjunto de entrenamiento y que para este caso sería perturbar el brillo en el contraste de algunas zonas de las imágenes para diferenciarlas. Otra técnica fue el Weight Decay, que es lo que había hecho antes de forzar la convergencia añadiendo términos en cada paso iterativo, o con la técnica del Dropout, que es eliminar aleatoriamente neuronas de la red para quitar la dependencia a neuronas individuales o evitar la redundancia. Entonces, con esto en mente, los resultados se resumen en la gráfica de exactitud del modelo generado según el número de pasos de entrenamiento. Las líneas claras son los resultados en los datos de entrenamiento y las oscuras en las de prueba. La otra gráfica muestra los resultados con y sin Batch Normalization, un operador que normaliza las respuestas de la red neuronal y es muy usado en la arquitectura Inception, y se puede ver que esta técnica ayuda a reducir el ruido y aumenta la estabilidad del aprendizaje, pero tampoco ayuda demasiado a generalizar. Sin embargo, en la gráfica se ve que si el entrenamiento se para antes, sí que puede haber una mejora en la generalización. Así, para este caso la regularización puede mejorar el rendimiento de la generalización, pero no es necesaria ni suficiente para controlar el error y vemos que es poco probable que juegue un papel fundamental, y hasta ahora lo que más ha marcado la diferencia es la arquitectura de red que se escoja.
Luego, los autores terminan con un aporte teórico que muestra que las redes neuronales grandes pueden expresar cualquier etiquetado de los datos de entrenamiento probando el siguiente teorema. De hecho, exhibieron una red neuronal profunda simple de 2 capas con 2n más d parámetros que puede expresar el etiquetado de cualquier muestra de tamaño n en d dimensiones, concentrándose así en el caso de una muestra finita y no infinita como lo han intentado varios autores en ocasiones anteriores. Así las cosas, es crucial lo que se ha hecho en este artículo porque, además de poner un precedente en nuevas formas de experimentar con redes neuronales, funciona como una advertencia de que hay que dar un paso atrás y revisar todo lo que se ha hecho, ya que por mucho tiempo se pensó que al tener una gran cantidad de parámetros para un modelo había que limitar el aprendizaje por medio de regularizadores para garantizar un resultado y una buena generalización. Todo lo contrario. Lo que más resalta aquí es que la regularización no es estrictamente necesaria y que los modelos son capaces de adaptar una clasificación para un modelo etiquetado completamente aleatorio. Ahora bien, para hablar de aplicaciones basta con ver que el aprendizaje profundo es algo que está inundando la sociedad, por ejemplo con los casos de reconocimiento de la imagen y de voz o la conducción autónoma son aplicaciones con muchísimo potencial. Y cabe recordar que uno de los pilares del aprendizaje de máquina es la buena generalización para poder garantizar que, ante los casos de prueba desconocidos, el modelo va a funcionar correctamente, y si no, necesitamos poder de alguna manera controlar el potencial error. Sin embargo, en el artículo queda el interrogante de qué es lo que en realidad garantiza una buena generalización y de cómo encontrar una buena medida formal y precisa de la complejidad de un conjunto de datos de prueba, que pueda abarcar todos los posibles cambios que se mostraron aquí. Además, también está el problema de fondo de cómo entender completamente el funcionamiento del aprendizaje de máquina para un caso general y no con muestras finitas. El trabajo hecho aquí genera más interrogantes de las que soluciona, pero el hecho de que ya se pueda ver en qué posiblemente estemos fallando es algo realmente emocionante.